antes de compartir pantalla, necesito de que tengan lápiz y hoja al costado para que vayan resolviendo conmigo los ejercicios. Si no tienen, van a buscar hasta que yo ponga la diapositiva. Bueno, vamos a empezar con la primera unidad, que es elementos de lógica proposicional. La lógica es una parte de la matemática que se ocupa de estudiar razonamientos. Nosotros, dentro de la lógica, vamos a ver, o sea, nosotros no vamos a estudiar esta parte de la matemática en profundidad, eso se ocupan los que estudian profesorado de matemáticas, la licenciatura en matemáticas. Aquí en ingeniería nosotros vemos solamente la lógica proposicional, que es la parte de la matemática que nos va a dar toda la simbología y las herramientas que después nos van a servir para entender las otras unidades que tenemos y las otras matemáticas que ustedes tienen a lo largo de su carrera, como por ejemplo análisis, álgebra lineal, análisis matemático 1, análisis matemático 2, o sea, esta lógica proposicional les da los símbolos que ustedes van a utilizar en esas matemáticas. Como el nombre lo indica, lógica proposicional, aquí el concepto fundamental es el de proposición. ¿Y qué es una proposición? Es toda expresión de la cual puede decirse si es verdadera o falsa. O sea, es una expresión de la cual tiene sentido decir que es verdadera o bien falsa. Si es verdadera, la vamos a simbolizar con la B corta, y si es falsa, con F. También podemos decir que las proposiciones son oraciones declarativas o afirmativas, de las cuales se puede afirmar que el enunciado es verdadero o falso, y solamente uno de esos dos, o verdadero o falso. No puede ser las dos cosas a la vez. Las oraciones interrogativas, o sea, las preguntas, las oraciones exclamativas, las oraciones imperativas, las que dan órdenes, las ecuaciones, que son las que tienen una incógnita, las inecuaciones, que son desigualdades que tienen incógnitas también, no son proposiciones. O sea que las proposiciones son solamente oraciones en donde nosotros podemos decir si son verdaderas o falsas. Son expresiones de las cuales, u oraciones, de las cuales nosotros podemos decir si es verdadera o bien falsa. A las proposiciones se las denota con las últimas letras minúsculas del abecedario, con la letra P, con la letra Q, con la letra R, y a estas se las llaman variables proposicionales. Por ejemplo, Santiago es una provincia de la Argentina. Ese es un ejemplo de proposición. Y es una proposición verdadera. ¿Por qué es una proposición? Porque yo puedo decir si es verdadera o falsa. Es una proposición y es verdadera. A esa oración la simbolizo con la P. Si digo 5 es un número natural impar, es una proposición. ¿Por qué? Porque esta oración yo puedo decir si es verdadera o falsa. ¿Cómo es? 5 es un número verdadero. La simbolizo con la letra Q. Los términos verdadero y falso se llaman valores de verdad de las proposiciones. O sea que a P, a Q, a R se las llama variables proposicionales,
y a los términos verdaderos y falsos, valores de verdad de las proposiciones. Ahora vamos al primer ejercicio. A ver, yo quiero saber cuáles de estas oraciones son proposiciones. Por ejemplo, en la primera, los triángulos rectángulos tienen un ángulo recto. Esa oración, esa expresión, ¿es proposición? Sí. 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 Verdadera. Bien, es proposición y es verdadera, porque los triángulos rectángulos son los que tienen un ángulo recto. Vamos a la segunda. La representación gráfica de una función lineal es una recta. Sí, verdadera. Sí, es Bien. proposición. Es proposición y es verdadera. Sí. Raíz cuadrada de menos 25 es un número real. ¿Es proposición? Sí, también. Sí, es una proposición. ¿Y qué tipo de proposición es? ¿Qué valor de verdad tiene? Falsa. ¿Por Falso, qué? profe. ¿Por qué? Porque en los reales no se puede sacar la raíz cuadrada de un número impar, va de un número negativo. El número negativo. Perfecto, bien. La cuarta, ¿está lloviendo? No es proposición, Esa no profe, es. ¿Por No, qué? no es. porque es una Porque pregunta. pregunta. Bien, hemos dicho que las interrogativas no son, las oraciones interrogativas no son proposición. El apartado E, la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Sí, y es verdadera. Es verdadera. Y la última, cuidado, No, No, no es. esa no. Sí es proposición. No es proposición, profe. a ver, si dicen no, ¿por qué? Y si dicen sí, ¿por qué? Porque exclamativo. Porque, porque Porque es una exclamación. porque es una Porque no se le exclamación. puede dar, no se le puede dar un valor de verdad. Exclama. Bien, bien. Es una expresión exclamativa, imperativa, no se le puede dar un valor de verdad. ¿Cómo se clasifican las proposiciones? Las proposiciones se clasifican en simples y en compuestas. ¿Cuáles son las simples y cuáles son las compuestas? Las simples son oraciones que no contienen a otra como parte de esa. Por ejemplo, si yo les digo, Santiago es una provincia de la Argentina, esa es una proposición simple, porque no tiene a ninguna otra proposición como parte de eso. En cambio, si yo les digo, Santiago es una provincia de la Argentina y 5 es un número natural impar, es una proposición compuesta. ¿Por qué? Porque estoy conectando dos proposiciones simples con un conectivo que se llama conectivo lógico, que es la I. Entonces, las proposiciones se clasifican en simples cuando no contienen otras como parte de ellas, y en compuestas cuando están formadas por dos o más proposiciones simples unidas por conectivos lógicos. Profe, ¿Cuál? Sí, ahí en ese caso donde dice que Santiago es una provincia de Argentina, ya no sería compuesta porque no tiene el I. Si fuese, es una provincia es una provincia y es Argentina, ahí sería compuesta. ahí sería una compuesta. Santiago es una provincia de Argentina y se encuentra en el norte, por ejemplo, entonces ahí sí es compuesta. ¿Por qué? Porque Santiago es una provincia de la Argentina y Santiago se encuentra en el norte. Estoy uniendo dos proposiciones. ¿Se dan cuenta? Sí, Si vos gracias. dices, Santiago es una provincia y Santiago es de Argentina, ¿así me has dicho vos? Sí, sí, así. Claro, pero es una provincia
es como que queda incompleta si vos pones sola. Entonces, Claro. Si tuviese el I y es de Argentina, ¿vos cómo la quieres hacer? A ver, decime. Santiago es una provincia y es de Argentina. Sí, puede ser. Santiago es una provincia y Santiago es de Argentina. Sí, puede ser. Sí, y En el ahí es caso de que compuesta. tuviese el I. Sí, ahí es compuesta. Entonces, A ver, gracias. Santiago, aquí en este caso, Santiago es una provincia de Argentina, es una proposición simple. Ahora, si yo la compongo con la de abajo, Santiago es una provincia de Argentina y 5 es un número natural impar, fíjense en que yo he unido dos proposiciones simples con la I, con el conectivo I. Esa es una proposición compuesta. Entonces, las simples son las que no contienen a otras proposiciones como parte de eso. Y las compuestas son las que tienen una o más proposiciones simples unidas por conectivos lógicos. ¿Cuáles pueden ser esos conectivos? Yo recién he nombrado la I, pero puede ser no, que se simboliza con la vigorita, y que se traduce también pero, sin embargo, con esta que es la B dada vuelta, la B corta. La disyunción, que es la B, bien, la B corta bien ubicada, sería, que se traduce como una O, el condicional con la flechita, que se traduce como si ocurre tal cosa, entonces pasa tal otra, y el bicondicional, que es doble flecha y se traduce como sí, solo sí. O sea, los conectivos lógicos son el no, el y, pero, sin embargo, el o, el sí entonces, y el sí, solo sí. La Disculpe, sí, disculpe. ¿Es sí, solo sí o sí y solo sí? sí y solo sí aquí. Aquí es sí y solo sí. De ambas formas estaría bien. Porque vos, ¿cómo dices? Porque en otras ocasiones hay oraciones que dicen sí, coma, solo sí. Ahí sería condicional. No, ya vamos a ver ejemplos. Ustedes tienen que tener cuidado porque este sí entonces, ¿sí? Este sí entonces se les puede presentar de varias formas. Se les puede presentar sí, coma, la otra parte. Y se les puede presentar como solo sí en lugar del entonces. Ya vamos a ver los ejercicios. No se apuren. Por O ahora, sea, como el condicional es como que después del sí vaya sí o sí la i. O sea, sí y solo sí. el bicondicional siempre es sí y solo sí. Gracias, profe. El bicondicional siempre es sí y solo sí. El condicional, ese es el bicondicional. El condicional puede tener distintas formas. Y eso es lo que yo les voy a hacer ver en los ejemplos que ustedes tienen que prestar mucha atención. Profe, Sí, el condicional también puede ser implica. sí, condicional e implicación, ya lo vamos a ver. ¿Sí? Ya lo vamos a ver en las operaciones. Entonces, los conectivos lógicos son el no, que la operación es la negación, el y, pero, sin embargo, que la operación es la conjunción y se denota de esta forma, el o, que la operación es la disyunción y se denota así, el sí, entonces, que se denota con la flechita y la operación es condicional, y el sí y solo sí, que se denota con doble flecha y la operación lógica es el bicondicional. Ustedes se tienen que imaginar como que esta negación, conjunción, disyunción, condicional y bicondicional son como las operaciones que nosotros hacíamos con los números. Ahora vamos a hacer operaciones pero con las letras, con las variables proposicionales. Así como ustedes tenían suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación,
aquí ustedes se tienen que imaginar que estas son las mismas. Se llaman operaciones lógicas y vamos a trabajar con las variables proposicionales como hemos trabajado con los números. Por ejemplo, si yo digo, hoy es miércoles y P y Q, hoy tenemos clase de matemática, yo puedo armar, hoy no es miércoles, hoy no tenemos clase de matemática, hoy es miércoles y tenemos clase de matemática, hoy es miércoles o tenemos clase de matemática, combinando las dos de arriba. Si hoy es miércoles, entonces tenemos clase de matemática, hoy es miércoles, sí y solo si tenemos clase de matemática. ¿Ven los conectivos? No, y, o, sí, entonces, y sí, solo sí. ¿Cómo se simboliza eso en lenguaje lógico? Por ejemplo, yo digo, hoy es miércoles, se simboliza con P. Hoy no es miércoles, se va a simbolizar con no P. Si yo digo que P es hoy es miércoles y que Q es hoy tenemos clase de matemática, entonces hoy es miércoles y tenemos clase de matemática, se va a simbolizar P y Q, la B corta dada vuelta. Si quiero simbolizar, si hoy es miércoles, entonces tenemos clase de matemáticas, va a ser P, entonces Q. Bien, vamos a los ejercicios. ¿Qué tenemos que hacer en estos ejercicios? Indicar cuáles, si son compuestas o si son simples las proposiciones. En cada proposición compuesta indicar el conectivo lógico, la operación asociada y traducir cada una de ellas al lenguaje lógico. Vamos con la primera, con la del apartado A. Yo voy a ir haciendo aquí con ustedes. La primera que les dice, la raíz cuadrada de 9 es igual a 3 o a menos 3. ¿Que es simple o compuesta? Compuesta. Bueno, ¿cuál va a ser P? La raíz cuadrada de 9 es igual a 3. ¿Y cuál va a ser Q? O sea, A menos 3. No, la ¿De raíz. acuerdo? La raíz cuadrada de 9 es No, igual a raíz menos cuadrada 3. de 9 es igual a menos 3. Bien. La raíz cuadrada de 9 es igual a menos 3. Se repite ahí. Entonces, Se componen en oraciones nuevas, digamos. claro, tienen que escribir todo de nuevo. Entonces yo voy a poner aquí. Vamos haciendo. Entonces, P me dicen que es la raíz cuadrada de 9 es igual a 3. Y Q la raíz cuadrada de 9 es igual a menos 3. ¿Cómo sería el lenguaje simbólico? Voy a tener... ¿Cómo sería? Poner la raíz cuadrada de 9 es igual a 3 o la raíz cuadrada de 9 es igual a menos 3. Sería P y la B para indicar el O. O Q. P o Q. Bien. Vamos al otro. Ahí termina este. Vamos al otro. Si un triángulo es equilátero, entonces es isósceles. ¿Quién es P?
Si un triángulo es equilátero. Un triángulo es equilátero. A ver, vuelvan a decirme. ¿Cuál es el conectivo? Por ahí nos vamos a dar cuenta cuál es P. Entonces, Y entonces, Así me gusta más. ¿Cómo es el conectivo? sí, entonces, Sí, entonces. Entonces, ¿cuál es la proposición P? El conectivo no tiene que ir en la proposición P. un triángulo es equilátero. P entonces Q. Un triángulo es equilátero. ¿U? ¿Cómo va a ser? Un triángulo es isósceles. Bien, un triángulo isósceles. Bien, ¿y cómo es la traducción? Al lenguaje lógico. P entonces Q. P entonces Q. Pues. Bien, P, entonces Q. Condicional, ¿no? Condicional. Si P, entonces Q. P, bien. Vamos al otro. Al C. 24 es divisible por 4 y por 6, pero no es divisible por 5. A ver, ¿qué les parece? ¿Quién va a ser P? Aquí son 24 tres. es divisible por 24 es divisible por 4 y por 6. ¿Quién va a ser P? Primero. 24 es 24 es divisible por 4. Espera. Primero reconozcan los conectivos. No es con Y pero, son No, Una pero conjunción. ¿y quién es? I. Y el I. I. Entonces, bueno, si I es un conectivo, pero es un conectivo y no es un conectivo, entonces tengo que encontrar todas las proposiciones simples que están unidas por esos conectivos. 24 es divisible por 6 y 24 es divisible por 4. Y Ajá, después puede 24 ser es divisible por 4. 24 es divisible por Y 6. 24 es divisible por 6. Ajá. y después la otra Q que dice sería O sea, 24 P es 24 no es divisible. 24 no es divisible por 5. 24 es divisible por 5. no es. 24 no es divisible por 5. 24 es No, Son sí, 4 no es oraciones. el conectivo. 4 oraciones si son, bro. no es el conectivo, tiene que ser 24 es divisible por 5. Si yo lo tomo al no como un conectivo, ¿me están entendiendo? Ustedes me han dicho que el no es el conectivo. Entonces, ¿qué voy a poner? Vamos al ejercicio. No, entonces sería pero. Ajá, a ver, vamos a poner P Pero, es profesora, ahí no sería una afirmación 24. que 24 no es divisible Conectivo. por 5. A ver, Claro, pero después por pone eso les quiero conectivo. mostrar una cosa. P 24 es divisible por 4.
Esa es una, ¿que no? Vamos a la otra. 24 es divisible por 6. Bien. 24 es divisible por 6. Y R es 24 no es divisible por 5. Ajá. Ustedes pueden... En ese caso ya no tomarlo- tomaríamos el no como El conectivo. No toman como conectivo, pero cuidado al simbolizarlo lógicamente. 24, eso les quiero mostrar. No es divisible, ustedes no lo están tomando como conectivo, ¿no? Por 5. Bueno, ¿cómo traduzco yo esto en lenguaje lógico? P y Q, ¿no R puede ser, profe? Ustedes no es divisible, al no ya lo están incluyendo aquí. Sería P, P y Cuando Q, usted- pero R. Entonces R. PQ, entonces R. ¿no? ¿Cómo va a ser la traducción? A ver. P y Q entonces no R. No hay ninguna entonces. Claro, pero el pero no es condicional. No. No. A ver, No. miren aquí. P y Q y no R, profe. ¿Qué es el pero? P y Q y no R. ¿Por qué no No eres? estás tomando el no como conectivo. P, Q y R. Pero es confusión. Eso, P y Q y R. Pero R. Bueno. Conjunción, digamos. A ver. Aquí va a ser P y Y Q, Q y no R. No, al no ya lo tiene en oración. P y Q No es conectivo el no. y Pero no se marcan. R. Por eso les quería mostrar que tienen que tener mucho cuidado. Eso es así. Ahora, si yo hubiese hecho esto, ay, este mouse. Esperen que estoy teniendo problemas con el mouse. Si yo hubiese hecho lo mismo, copiar, si yo aquí hubiese puesto R es divisible por 25, aquí le tengo que aumentar el conector. Yo al no, aquí lo he puesto como parte de la proposición. Por eso, aquí no lo pongo al no R. En cambio, si yo traduzco que mi R dice 24 es divisible por 5, como la oración dice 24 no es divisible por 5, tengo que aumentarle el conectivo. ¿Se entiende? Sí, y de ambas formas se puede hacer, ¿no es De cierto? ambas formas se puede hacer. Si ustedes no se dan cuenta del conectivo, está bien que lo hagan así. Pero es preferible siempre que se den cuenta de todos los conectivos que hay. Por eso se les enseña los conectivos. ¿Está? Sí, profe. Si O no sea, se ¿cuál dan- sería la manera correcta, profe? ¿Cómo? ¿Cuál sería la manera correcta? De cualquiera de las dos formas está bien, porque ustedes aquí están poniendo 24 no es divisible, ya lo están incluyendo. Pero es preferible, si ustedes me preguntan cuál es preferible, la de abajo. ¿Sí? Sí, profe. Porque uno les enseña los conectivos para evitar de que no lo pongan allí. Bien, vamos a la última. Este es hermoso porque es una combinación de todo. No es cierto que la suma de los ángulos interiores de un polígono es 180 grados si el polígono es un cuadrado. A ver, me van a decir que
conectivos están usando. Primero no es Sí. cierto. Después el sí Es lo de mismo que condicional. No es cierto, claro, negación. es negación. Sí. Y después el sí de condicional. Ajá. Bueno, y ahora me van a atender bien con el tema del condicional. Siempre que a ustedes les den un condicional, tienen que buscar la forma directa. ¿Qué es la forma directa del condicional? El sí, entonces. El entonces puede ser reemplazado por una coma, pero el sí siempre tiene que estar. Entonces, si a ustedes les dan un condicional, ustedes tienen que buscar la forma directa, o sea, llevarlo y escribirlo al sí, entonces. Si ocurre tal cosa, entonces ocurre tal otra. Aquí, por un momento, olvídense de ese no es cierto que. Vamos al condicional. La suma de los ángulos interiores de un polígono es 180 grados si el polígono es un cuadrado. Si yo eso lo quiero escribir como sí, entonces, ¿cómo les quedaría? ¿Cómo, profe? A ver, siempre cuando les den un condicional, el condicional es la proposición que más les va a complicar, porque tiene distintas formas de presentarse. Entonces, siempre que a ustedes les den un condicional, busquen la forma directa del condicional. O sea, traten de llevarlo a la forma en que lo tengan escrito. Si algo ocurre, entonces ocurre otra cosa. No miren ese no es cierto que. Fíjense en el condicional. La suma de los ángulos interiores de un polígono es 180 grados si el polígono es un cuadrado. ¿Cómo escribirían ese condicional en su forma directa? Porque ahí está dado vuelta el condicional. Sería, si el polígono es un cuadrado, si el polígono es un cuadrado, entonces Eso la suma de espera. los ángulos interiores de un polígono es 180 grados. Bien, ustedes lo primero que tienen que hacer, miren, es escribirlo en la forma directa. Esto es lo que les digo que tienen que hacer primero. Llevar y poner, no es cierto, volver a escribir, no es cierto que, coma. Ahora darle tamaño para que puedan ver. No es cierto que. Y me voy aquí para fijarme. Si el polígono es un cuadrado, y el polígono entonces la suma a ver si está bien. Bien, esto es lo que les digo. Siempre busquen de ponerlo en la forma directa. Sí, entonces. ¿Sí? Fíjense que el que ustedes tenían estaban dado vuelta. Decía, decía, no es cierto que la suma de los ángulos interiores de un polígono de 180 grados, si el polígono es un cuadrado. Ustedes tienen que darlo vuelta. Siempre el sí tiene que ir adelante. Si el polígono es un cuadrado, entonces la suma de los ángulos interiores es 180 grados. Tienen que llevarlo a su forma directa al polígono, al condicional. ¿Entienden?
para recién ahí traducirlo. ¿Cuál es P? El polígono El polígono es un cuadrado. Si el polígono es cuadrado. El polígono ¿cuál es Q? La suma de los ángulos interiores es 180 grados. ¿Interiores de un polígono o ya no? No, Polígono. no hace falta. La suma de los ángulos interiores es 180 grados. Bien, ¿cómo voy a traducir? Ahora sí vamos a ver cómo traducimos eso. No es cierto que la No, suma- P, entonces, O originalmente. ¿Cómo? Así como está, No, como P, usted lo ha hecho entonces, directamente o como estaba al Sí, principio. así, así. Es lo Ah. mismo que lo que estaba arriba. Solamente Claro. que yo lo he escrito de forma directa para que ustedes se den cuenta. Pero es exactamente lo mismo que lo que estaba arriba. Claro. Quedaría no y entre No P, entonces Q, profe. paréntesis, entonces Q. Bien. No Q, entonces P. Nada que ver. ¿Cómo? No Q, No. entonces P. No. Sería no, No, P. P, entonces no Q. no, No, ¿Cómo P, es? entonces Q. no es cierto, o sea, no, ¿y qué? ¿Qué? Entonces Q. Entonces Claro. Q. Entonces, Q. Y ahí termina. ¿Sí? Bien. Profe, la pregunta, ¿por qué Sí. está entre paréntesis? Porque si yo pongo, a ver, ¿qué pasa si yo pongo, tradúzcanme ustedes esto? Si no pongo paréntesis. Ay. Quiero que me traduzcan esto. Quedaría no P, entonces Q. Sí, pero quiero la traducción. Sí, así como queda, pero no quiero que me traduzcan en palabras, coloquialmente. El polígono no es un cuadrado, entonces la suma de los ángulos interiores es 180. Bien, Si que el no es lo polígono mismo. es. Claro, sí. Si el polígono no es un cuadrado, entonces la suma de los ángulos interiores es 180 grados. O sea, con esto estoy negando Pero ¿cómo? solamente la proposición No, P. creo que otra ¿Cómo? forma también de establecer entre paréntesis puede ser que dice, no es cierto que, coma, o sea, la coma, Claro, está negando todo. Claro, por eso, no es cierto que está negando todo, toda la expresión. Por eso va Porque entre si no paréntesis. negaría P solamente. Si no, niega P solamente y cambia el sentido completo de la oración. ¿Entendido? Sí, profe. Sí, profe. Bien, vamos a hacer un repaso. ¿Cómo se clasifican las proposiciones? Simples y compuestas. Bien, ¿qué valores de verdad puede tomar una proposición simple? Verdadero o falso. Verdadero o falso. ¿Cómo se llaman a las letras P, Q, R? Variables. Lógicas. Proporcionales. Variables proporcionales. Valores de verdad. Valores de verdad se llama a verdadero y falso. Entonces, Valores proposicionales. a ver, las variables proposicionales se les llama APQR. Valores de verdad se les llama verdadero y falso, que son los valores que puede tomar una proposición simple.
y las proposiciones se clasifican en simples y compuestas. Una proposición simple solamente puede ser verdadera o falsa. Ahora vamos a ver qué pasa con las proposiciones compuestas. Para eso, primero vamos a ver la tabla de verdad de las operaciones lógicas. Eso nos va a permitir después trabajar con las proposiciones compuestas y saber qué valores de verdad toman las proposiciones compuestas. Porque las simples ya sabemos que son verdaderas o falsas, pero vamos a ver qué pasa con las compuestas. Primero, tablita de verdad es esto que voy a formar con los valores de verdad de las proposiciones. Para la negación, yo tomo una variable, P, y su negación no P. Si P puede tomar dos valores, verdadero o falso. Si P es verdadero, no P va a ser falso. Y si P es falso, no P va a ser verdadero. Siempre va a tomar el valor contrario, la proposición negada. Esa es la tabla de verdad de la negación. O sea, P toma valor verdadero o falso y no P va a tomar los valores contrarios. Vamos a la conjunción. ¿Cómo voy a completar la tabla de verdad para saber los valores de verdad de la conjunción? P, ¿cuántos valores voy a poner aquí? 4. 2 verdaderos y 2 falsos. ¿Por qué? Porque yo necesito analizar todas las combinaciones posibles. Y P, para un valor verdadero de P, se puede combinar con dos valores de Q, con un valor verdadero y un falso. Por eso pongo dos verdaderos, uno que se combina con el verdadero de Q y uno que se combina con el falso de Q. Y el falso de P se puede combinar con uno verdadero de Q y con uno falso de Q. Por eso se completa así la tabla. Después vamos a ver de otra forma. Pero en general, cuando son dos proposiciones, son dos verdaderos, dos falsos, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso. La conjunción, estas tablitas ustedes las tienen que saber muy bien para poder resolver los ejercicios. Cuando la conjunción de dos proposiciones es verdadera, cuando las dos proposiciones son verdaderas. En todos los otros casos es falsa. O sea, verdadera, verdadera, verdadera. Verdadero, falso, falso. Falso, verdadero, falso, 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 falso. El único caso en que la conjunción es verdadera cuando las dos proposiciones son verdaderas. En todos los otros casos es falso. Vamos a la disyunción. La completo la tabla de la misma forma. En el caso de la disyunción, solamente es falso cuando los dos son falsos. Falso, falso, falso. Todos los otros casos son verdaderos. O sea que si combino verdadero, verdadero, me da verdadero, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, falso. El único caso en que es falso es cuando los dos son falsos. El condicional o la implicación, como decía aquí el compañero, recibe cualquiera de los dos nombres. En este caso, la primera de las variables se llama antecedente y la segunda se llama consecuente. Reciben un nombre especial. Completo la tabla. El único caso en el que es falso es cuando la primera es verdadera y la última es falsa. O sea, cuando empiezo con verdad y termino con falsedad. Ese es falso. Todos los otros casos son verdaderos. O sea, verdadero, 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 falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero. El único caso es cuando empiezo con verdad, verdadero, falso, falso. Y por último, el bicondicional o doble implicación es verdadero cuando tienen los mismos valores de verdad. O sea, si los dos son verdaderos, es verdadero.
o si los dos son falsos, es verdadero. Cuando tienen distintos valores de verdad, les da falso. Ahora, nosotros vamos a ver las fórmulas lógicas y vamos a ver cómo aplicar estas tablas. Repasamos. Verdadero, si es la negación, verdadero, falso, falso, verdadero. La conjunción solamente es verdadero cuando los dos son verdaderos. Todos los otros casos es falso. La disyunción solamente es falso cuando los dos son falsos. Todos los otros casos son verdaderos. El condicional es falso cuando es verdadero la primera y falso la segunda. Todo lo otro es verdadero. Y el bicondicional es verdadero cuando tienen los mismos valores de verdad. O los dos verdaderos o los dos falsos. Todo lo otro es falso. Bien. Veamos qué son las fórmulas lógicas. Una fórmula lógica es una expresión obtenida como resultado de vincular variables proposicionales con uno o más conectivos. Por ejemplo, aquí estoy combinando varias variables con conectivos lógicos. Yo lo que quiero armar, fíjense, varias variables con conectivos. Lo que queremos armar es, yo les he dicho de que las proposiciones simples tienen dos valores de verdad, verdadero o falso. Ahora queremos ver de estas fórmulas lógicas o fórmulas compuestas qué valor de verdad tienen. Para eso tenemos que construir una tabla. Esta tabla tenemos que construir, por ejemplo, si quiero saber de esta fórmula lógica, que es una fórmula compuesta, tengo que contar cuántas variables proposicionales, o sea, cuántas proposiciones distintas tengo en la fórmula. ¿Cuántas proposiciones distintas tengo? 3. 3. Eso voy a 2 a la n. O sea, donde n es el número de variables proposicionales distintas presentes en la fórmula. O sea, 2 al cubo, 8. Eso me indica que mi tabla va a tener 8 filas. ¿Cómo voy a completar los valores? Voy a hacer, si son 8 filas, 4 verdaderos y 4 falsos. Para la primera variable proposicional. Para la que sigue voy a ir tomando de a 2. 2 verdaderos y 2 falsos. 2 verdaderos y 2 falsos. Y para la última, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso. Con eso me aseguro de que están cubiertas todas las combinaciones posibles entre los verdaderos y los falsos. Entonces, repito, para determinar el valor de verdad de la fórmula, se construye una tabla que tenga 2 a la n filas, siendo n el número de variables proposicionales distintas presentes en la fórmula. En este caso, la fórmula tiene 3 proposiciones o variables proposicionales distintas, por lo tanto va a ser 2 al cubo 8, tengo 8 filas. ¿Cómo las completo? 4 verdaderos, 4 falsos. La que sigue va a ser 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos, y la otra va a ser un verdadero, un falso, un verdadero, un falso, y así voy a ir completando la tabla. Hay un orden en las operaciones. Yo les he dicho de que también que se tenían que imaginar las operaciones lógicas como operaciones con los números combinados, operaciones combinadas con los números. Hay un orden en las operaciones. Así como cuando ustedes tienen operaciones combinadas, primero tienen que hacer la potenciación y la radicación, después la multiplicación y la división, y después lo último la suma y la resta. Aquí también. Primero tienen que hacer la negación, después la disyunción y la conjunción, el condicional y por último el bicondicional. Supongamos esta fórmula que tengo aquí en el ejemplo. Si yo tuviese que separar en términos, este bicondicional me separa en términos. O sea, un término voy a tener hasta aquí y otro término hasta aquí. Es decir,
El más fuerte, el que resuelvo al último, vendría a ser como una suma, es el bicondicional. Primero voy a resolver todo lo del primer término y después voy a combinar con el segundo término. Eso es lo que he hecho aquí. ¿Cómo he resuelto? He resuelto primero no ere con t mediante la disyunción y me ha salido el resultado en verde. Ahí he puesto, primero hago no ere con t y me sale el resultado con verde. Y por último lo combino con s mediante el bicondicional. Vamos a hacer ahora nosotros una tabla. A ver, vamos a duplicar, vamos a hacer un ejercicio. Yo les voy a poner aquí. A ver, vamos a ver. ¿Qué podemos poner? P, vamos a ir haciendo entre todos. Y Q, entonces no eres. Bien, ¿cuántas filas va a tener la tabla? ¿Cuántas variables proposicionales va a tener? Va a tener 3 filas. ¿Cómo? 3 variables y 8 filas. 3 variables, 8 filas. 8 filas. Bien. O sea que aquí puedo cambiar. Vamos armando la tabla. P. Aquí voy a poner Q. Y esta va a ser R. Este es P. Este es mi I. Bueno, a ver, aquí empezamos. P, voy a empezar a completar. Verdadero, 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 copio los valores, falso, 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 falso. Vamos a Q, ¿qué valores tiene? Verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, verdadero. Falso, falso. Aquí, ¿cuál es el resultado según la disyunción? Según la conjunción. Verdadero. Y verdadero, verdadero. Bien. Verdadero y verdadero, verdadero. Verdadero y falso, Falso. falso.
Abajo, falso. 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 Falso y verdadero. Falso. Verdadero. La conjunción en que era verdadero. Claro, la conjunción solamente era verdadero cuando los dos. Todo lo demás, falso. Falso. Entonces, falso, falso y falso. ¿Con qué lo voy a combinar a eso? Con este no ere mediante el condicional. ¿Cuál es el valor de no ere? El contrario. Bien, ¿cuál sería? Falso, verdadero, Falso, verdadero, falso, verdadero. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso y verdadero. Bien. Vamos al resultado según el condicional. El condicional, ¿en qué casos es falso? Verdadero, Son falso. distintos. El segundo es falso. Cuando el Empieza con consecuente, verdadero y termina con falso. O sea que el primero es Falso. Falso. verdadero, 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 Verdadero. verdadero, 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 verdadero. Bien, perfecto. Las fórmulas lógicas se clasifican en tres: tautología, contradicción y contingencia. ¿De qué depende? Ustedes se tienen que fijar en el resultado final. Si en el resultado final hay verdaderos y falsos, o sea, valores de verdad, falsos y verdaderos, es una contingencia. Si aquí hubiese salido todos verdaderos, es una tautología. Y si hay todos falsos, es una contradicción. O sea, ¿de qué? Aquí vamos a ir. Las fórmulas lógicas, tautología, todos verdaderos en el resultado. Contradicción, todos falsos en el resultado. Y contingencia, como en el caso que hemos hecho recién, es cuando hay falsos y verdaderos en el resultado. No importa la cantidad, pero mientras que haya, aunque sea un falso o un verdadero, ya mezcladitos, ya es contingencia. Bueno, ahora ustedes van a hacer la tabla. Sí, Ahí en la segunda que estamos, la que estábamos haciendo, el cuadro, la tabla. sí. Ahí Q con no R es falso cuando el primero es verdadero y el segundo es falso, ¿no? Es que vos tienes que combinar P con Q, ¿sí? Mediante la conjunción. Y este resultado en verde lo tienes que combinar con no R. O sea, los dos que están en el mismo color tienes que combinar mediante el condicional. No había nada así. ¿Sí? Fíjense, los dos de celeste los combino mediante la conjunción y me da lo verde. Y después este verde lo tengo que combinar con este otro verde mediante el condicional y me da los rojos. Ese es el resultado final. O sea, si yo tuviese que separar, no sé cómo hacer, si yo tuviese que separar en términos, ahí creo que va a pasar. Este es un término. Desde aquí hasta aquí es un término. ¿Lo alcanzan a ver? Desde ahí hasta ahí es un término. Y después tienen el otro término.
y este aquí es el otro término. Entonces esos dos términos los tengo que combinar. El resultado del primer término con el resultado del segundo término. Es como cuando ustedes separaban en términos con las operaciones combinadas. ¿Qué está haciendo ahí, profe? Tratando de explicarles que tengo que encontrar un término, un resultado aquí en el primer término, un resultado del segundo y lo combino con el último que es el condicional. Para tu compañero que no se daba cuenta de cómo estoy combinando. Primero P con Q combino con el condicional. Si los marea este, les saco. Para que no se mareen y no... Ahí está. Vamos a Profe, hacer ¿cuándo otro. la contradicción? Contradicción cuando son todos falsos. Gracias. Tautología cuando son todos verdaderos y contingencia cuando hay falsos y verdaderos. Vamos a otro. A ver. Vamos a hacer el A. Pasen haciendo ustedes el A. ¿Cuántos valores de verdad voy a tener? ¿4? 16. ¿Por qué 16? ¿Cuántas variables distintas hay? ¿En cuál, profe, ha pasado? 4, En este. A ver. P entonces Q y no Q entonces no P. Ah, no, son lo mismo. Bueno, ahí dice que tiene que salirles tautología. A ver, vamos a ver si sale tautología. ¿Cuál es la última operación que tendría que hacer? Lo último. ¿Dónde voy a encontrar el resultado final que yo voy a mirar y voy a decir, es tautología, es contradicción, es contingencia? Del cuál? condicional que no está, del condicional que no está entre paréntesis. Perfecto. Ese es el último. A ver, vamos haciendo. Voy a poner aquí los valores de... Sí. Una consulta. ¿Sí? Que significa, por ejemplo, en el gráfico anterior nosotros tenemos 4 valores verdaderos y 4 valores falsos, y en este caso nosotros tendríamos 2 y 2 en la primera línea, en la primera columna. Aquí hace sugerencia eso, ¿no? Porque vos vas a tener, vos tienes que contar el número de variables distintas que hay en la fórmula. Por ejemplo, aquí tienes R, T y S. Son 3 variables proposicionales distintas, ¿que no? Y tienes que calcular 2 a ese número, al cubo, es 8. Eso me indica cuántas filas va a tener mi tabla. ¿Sí? O sea, mi tabla va a tener 8 filas. ¿Cómo distribuyo si tienen que haber la misma cantidad de valores verdaderos y falsos? Entonces pongo 4 verdaderos y 4 falsos. En la primera. Y después voy bajando de 2 en 2.
Y en la última de 1 en 1. Perfecto. Bien. Ahora, en esta que estamos haciendo, ¿cuántas variables distintas tengo? Tengo 2 variables distintas. Entonces voy a hacer 2 al cuadrado, 4. Esos 4 lugares, ¿cómo los voy a completar? 2 verdaderos y 2 falsos. Con eso cubro todas las combinaciones posibles de los verdaderos con los falsos. Entonces esta cubro 2 verdaderos, 2 falsos, y verdadero, falso, verdadero, falso. Si en la fórmula tengo 4 variables distintas, ¿cuánto va a ser? ¿16? 16. ¿Cómo voy a completar? La primera letra, ¿cuántos valores va a tener? 8 verdaderos y 8 falsos. 8 verdaderos y 8 falsos. La letra que sigue, 4 verdaderos, 4 falsos, 4 verdaderos, 4 4 falsos. verdaderos, 4 falsos, 4 verdaderos, 4 falsos. La otra va a tener 2, 2, 2, 2, 2, 2, y la otra 1, 1, 1, 1. Perfecto. Bien, vamos con esto. ¿Cómo se completa esa tabla? Perdón, es esta parte. Verdadero, entonces verdadero. Verdadero. Falso. Solamente falso Verdadero. cuando el consecuente es falso. Bien. La segunda, Entonces, nomás. vamos a falso. ponerle otro color. Vamos a hacer verdadero. Ay, no se ve. ¿Qué color le pongo? Ver- Profe, ¿se le dice consecuente también el que está después del entonces sería? Sí, antecedente, ya vamos a ver eso. Verdadero, Falso, verdadero, verdadero. falso, bien, verdadero, verdadero. Bueno, ese con cuál lo voy a combinar. Con I. No Q. Con no Con Q, no Q. a través de I. ¿Y el no Q Sí. cómo es? Falso, verdadero, Falso, falso, verdadero. verdadero. Bien. Pon aquí. Falso, verdadero, falso, verdadero. La conjunción, ¿en qué caso es verdadera? Cuando vamos en verdadero. Cuando los dos son verdaderos. Entonces ahí todo es falso excepto el último. Claro. Entonces sería verdadero, Falso, falso, falso. falso, falso, falso. Bien. Ahora, ¿con qué tengo que combinar esto? Con no P del condicional, ¿no? Sí. Bien. Y el no P es... Falso, falso, verdadero, verdadero. Ay, perdón. He hecho mal aquí. Ah, yo hoy copio mal entonces. No he puesto no P. No importa, ya te digo cómo se Ah, bien, escribe. bien. Bueno, y ahora ¿qué nos va a quedar? Con el condicional, como todos estos son falsos, aquí no hay ni que dudar,
Verdadero, verdadero. De que va a salir verdadero. Eso ni dudemos de que van a salir verdaderos. Verdadero, verdadero, verdadero. Y este Verdadero. verdadero, Verdadero también, ¿no? verdadero también, sí. Es una tautología, está bien. Y a Porque ver, todo es verdadero. vos has puesto peque, ¿no? Uno había puesto Claro, peque, yo he puesto solo B, digamos, y no me salía tautología. falso, ¿que no? Entonces te tienen que quedar verdadero, verdadero, El último me queda falso. verdadero, verdadero, verdadero. ¿O no? Y, a ver, espera. Este Sí. es verdadero, verdadero. Te queda verdadero, verdadero, verdadero. Y el último, falso. Sí. O sea que a vos te va a quedar una contingencia. Claro, sí, sí. Ya ¿Sí? no le había puesto el no antes. Bien. ¿Entendido? Sí, Más o profe. menos. ¿Sí? Profe, ¿me podría explicar por qué todos son verdaderos? Una pregunta, si le podría Lo que explicar otra sale vez, ahora profe. en la tabla. Te puede salir todos verdaderos, todos falsos, todos verdaderos y falsos. O sea, eso porque sale en la tabla, justo se da. Eso está en la Profe, tabla del condicional. No, no, no. Esta se da en esta fórmula lógica. Yo te puedo dar una fórmula lógica que te salgan todos falsos. Claro, pero ¿cómo no? ¿Ah? Pero se Profe, calcula eso en base a pero la tabla condicional. O sea, les puedo dar otro conectivo y que les salga todos verdaderos. Les puedo dar otro conectivo, otra fórmula lógica y les salga falsos. Les puedo dar otra fórmula lógica y que les salga como la que hemos visto, contingencia. O sea, no es que depende de qué conectivo les dé ni nada. Es porque no importa el conectivo. Ustedes se tienen que fijar en los resultados. Si todos les salen verdaderos, es tautología. Sí, fue una pregunta. sí, Pero B y no es falso. ¿qué cosa? B y F no daría como resultado falso. El resultado es lo que está de rojo, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá. ¿Y vos cuál me preguntas? A ver, vamos a controlar. Entre verde y verde es, ¿no? Entre verde y verde tienes que hacer, ¿no? Ah, bien, bien, bien. La conjunción va con esta a través del condicional. Ah, bien. O sea, primero hago lo que está entre paréntesis. Al resultado de eso que está en mayor, lo combino con la conjunción con este que está aquí afuera. Y al último hago el condicional. Por eso es muy importante el orden en las operaciones. Primero se hace la negación, después la conjunción y la disyunción, el condicional y el bicondicional, siempre y cuando no haya paréntesis, como en este caso, que el paréntesis me indica otra cosa. ¿Sí? Aquí hay paréntesis y me indica otra cosa. Si no hubiera habido paréntesis, a ver, ¿qué hacer? ¿Qué hubiese pasado si no había paréntesis? No, Q y no P estarían antes, ¿no? A ver, yo tengo P, P,
Ay, ¿qué he hecho? Ah, no, sí está bien. Entonces Q y no Q, entonces ¿Qué pasa? Si no hubiera estado el paréntesis, ¿qué resolvemos primero? P, La la negación. conjunción. O sea, la La negación y negación después primero. la conjunción. Sí, bueno, la negación yo la paso negada ya a la proposición, pero de las otras proposiciones, de los otros conectivos que me quedan, miren, si yo no tengo paréntesis, esto que está en el medio es lo primero que tendré que hacer, la conjunción. O sea, la conjunción de Q y la negación de Q. O sea, a la negación y a Q ya la paso negada. Q y la negación de Q, esto lo tendré que hacer primero. Y al resultado de eso, combinarlo con P, y al resultado de eso, combinarlo con no P. Ahí a mí me importa el orden. Yo lo puedo hacer primero con no P y después con P, porque el condicional está en la misma altura. Primero puedo combinarlo con este y después con este, o primero con este y después con este, pero el primero que tengo que hacer es la conjunción, porque es la más débil de las operaciones. ¿Se entiende? O sea, el orden de la tabla no importa. ¿Cómo? O sea, que el orden de la tabla no importa tanto, digamos. Como el orden de la tabla. O sea, cuando colocas en la tabla. En la tabla se tiene que respetar el orden. Aquí, si va con paréntesis, tiene que ir con paréntesis, porque eso me está indicando de que primero tengo que hacer esto, después combinarlo con esto y después al último con eso. O sea, de que si lleva paréntesis, tiene que ir paréntesis porque eso me indica en qué orden tengo que ir resolviendo las operaciones. Si no lleva paréntesis, no lo pongo en los paréntesis en la tabla. ¿Está? Sí, profe. Pero el orden sí importa. O sea, primero voy a resolver esta operación, después la voy a combinar con y después combino con esta o con esta. ¿Por qué no importa con cuál de las dos? Porque los condicionales son iguales. Es el mismo orden, están en el mismo nivel. Es como que tengo suma aquí y suma aquí. Exactamente lo mismo que sume primero para acá y que después sume para allá. Es exactamente lo mismo. No así la conjunción, porque la conjunción es más débil. Es como que aquí tengo un producto. Primero tengo que resolver el producto aquí adentro y recién a sumar para los dos lados. ¿Me han entendido? Sí, profe. Pero eso sí está dentro de paréntesis, digamos. Eso si no tiene paréntesis. Si está con paréntesis, primero lo que está con el paréntesis. ¿Sí? Bien, gracias. Bueno. Hemos visto de que las fórmulas se clasifican en tautología, contradicción y contingencia. La tautología es si todos son verdaderos, la contradicción si todos son falsos y la contingencia si tienen verdaderos y falsos. Antes de pasar a las fórmulas equivalentes, sí, les voy a explicar de los conectivos y de las operaciones lógicas. Hay uno que es muy importante, que es el condicional o la implicación. Nosotros, en el condicional o en la implicación, las proposiciones reciben nombres especiales. La primera se llama antecedente y la segunda se llama consecuente de la implicación. Vamos a ver ahora
en la condicional en la implicación la condición necesaria y la condición suficiente. Dado el condicional verdadero, para que se cumpla la condición suficiente y la condición necesaria, se tiene que ser un condicional verdadero. Esto es muy importante. Muchas veces se olvidan en la teoría de poner que el condicional tiene que ser verdadero y no se les hace valer por eso. Porque si no es el condicional verdadero, no se cumple la condición suficiente y la condición necesaria. Así que tengan cuidado de que no olvidarse que la condición suficiente y necesaria se cumple solamente si el condicional es verdadero. Veamos la tabla del condicional. ¿Se pueden repetir? Sí, profe, ya no he entendido tampoco yo. Nosotros vamos a estudiarlo el condicional, ¿que no? La primera variable se llama antecedente y la segunda variable se llama consecuente. Lo que vamos a ver ahora, que es condición suficiente y condición necesaria, se cumple solamente si el condicional es verdadero. Ustedes lo que tienen que acordarse es que el condicional, para que se cumpla lo que les voy a explicar ahora, tiene que ser verdadero. Si el condicional no es verdadero, no se cumple lo que les voy a explicar ahora. ¿Está? Eso es lo único que he dicho. Sí, profe, gracias. Vean la tabla del condicional. El único caso en el que el condicional es falso es cuando es verdadero y falso. Aquí hay 3 casos donde el condicional es verdadero. Cuando P es verdadero y Q es verdadero, cuando P es falso y Q es verdadero, y cuando P es falso y Q es falso. Esos son los 3 casos en el que el condicional es verdadero. O sea, que si yo les estoy pidiendo que el condicional sea verdadero, yo me tengo que fijar solamente en esos 3 casos. ¿Estamos de acuerdo? Yo les pido el condicional verdadero, entonces yo voy a mirar estos 3 casos. Ahora veamos qué les digo. Si P es verdadero, a ver, tengo los 3 condicionales verdaderos. Ahora me dice que P es verdadero. Aquí tengo P verdadero, condicional verdadero. Y estos, falso. O sea que estos casos no miro. Miro solamente el de arriba. ¿Me van siguiendo? ¿O no? Sí, profe. Condicional verdadero y P verdadero. El único caso es la línea de arriba. Si P es verdadero, ¿qué pasa con Q? ¿Cómo es? Es verdadero. Verdadero. Ahora les pregunto, si P es falso, siendo el condicional verdadero, ¿cómo es Q? Verdadero, falso, verdadero. Puede ser verdadero o falso. Entonces, a mí lo que me importa es saber qué pasa cuando es verdadero. Por lo tanto, es suficiente saber que P es verdadero para que Q también lo sea. Eso es lo que dice aquí. Si P es verdadero, Q también debe ser verdadero. En cambio, si P es falso, nada podemos decir de Q porque puede ser verdadero o falso. Es lo que acabamos de ver. O sea que es suficiente saber que P es verdadero para que Q lo sea. Se dice entonces que el antecedente P es condición suficiente para el consecuente Q. O también se dice que para Q es suficiente P. Ahora vamos al otro caso. Vuelvo a mirar los condicionales verdaderos. Si Q es verdadero, ahora miro del otro lado. ¿Cómo puede ser P? Ya le vendió al chango. Falso o verdadero. Bien. Aquí me fijo, los condicionales verdaderos. Si Q es verdadero, se presentan 2 casos. P puede ser verdadero o falso. Pero para que P sea verdadero,
sí o sí Q tiene que ser verdadero. Uno es condicional, debe ser. Sí, es condición necesaria. Mire, si Q es verdadero, entonces P puede ser verdadero o falso. Pero para que el antecedente P sea verdadero, es necesario que Q lo sea. Es necesario que Q lo sea. Para que este sea verdadero, este tiene que ser verdadero. Entonces, Q es condición necesaria para P. Para P es condición necesaria Q. O sea, dado el condicional verdadero, el antecedente del condicional es condición suficiente y el consecuente es condición necesaria. Por ejemplo, si estudio, aprobaré los parciales y regularizaré la materia. Les pregunto, ¿cuál es el condicional directo? ¿Dónde está el entonces? El coma. Si estudio. Regularizaré las materias. Aprobaré los parciales y regularizaré las materias. Si estudio, Si estudio. ajá, ¿y dónde está el entonces? En la coma. Bien. Entonces aprobaré. Si estudio, entonces aprobaré los parciales y regularizaré las materias. ¿Cuál es P? Si estudio. Si estudio. ¿Estudio? Estudio. Estudiar. Estudiar es P. ¿Y cuál es Q? Aprobar los parciales. Aprobaré la materia. Bien. Entonces, yo voy a traducir. Es condición suficiente estudiar para aprobar los parciales y regularizar las materias. Es condición necesaria aprobar los parciales y regularizar la materia para decir que he estudiado. Repito, el antecedente es la condición suficiente. El consecuente es la condición necesaria. Por lo tanto, yo voy a decir, una vez que me he dado cuenta cuál es el antecedente, cuál es P, voy a decir, es condición suficiente estudiar para aprobar los parciales y regularizar las materias. Es condición necesaria aprobar los parciales y regularizar las materias para decir que he aprobado, que he estudiado. ¿Se entiende? Sí, ¿Puede profe. volver, profe? Bien. Siempre que les den un condicional, ustedes busquen la forma directa. Si estudio, entonces aprobaré los parciales y regularizaré las materias. ¿Cuál es el antecedente? Sí, estudio. Si estudio. Estudiar. ¿Cuál es el consecuente? Aprobar las materias. Aprobar y regularizar. Bueno, entonces, la condición suficiente, si a mí en un ejercicio me piden, como en este, determinar la condición necesaria y la condición suficiente, yo voy a decir, es condición suficiente el antecedente, o sea, es condición suficiente estudiar para aprobar los parciales y regularizar las materias. ¿Sí? O sea, mi P pasa a ser la condición suficiente. Y como me piden la condición necesaria, ese va a ser mi Q, el consecuente. Es condición necesaria, lo que va atrás del entonces, aprobar los parciales y regularizar la materia para decir que he estudiado. Lo que está detrás del sí es la condición suficiente. Y lo que está detrás del entonces es la condición necesaria. ¿Sí? Vamos al segundo ejercicio.
La cantidad de movimiento de un cuerpo permanece constante en el tiempo si la fuerza total que actúa sobre él es nula. ¿Cómo es la forma directa de ese condicional? Si la fuerza total que actúa sobre el cuerpo es nula, ¿sí? Entonces, entonces permanece la constante, cantidad de movimiento, permanece constante en el tiempo. perfecto. ¿Ven que se han dado cuenta de que el sí está atrás? Si la fuerza, por eso aquí les pongo, el condicional en su forma directa es, si la fuerza total que actúa sobre un cuerpo es nula, entonces la cantidad de movimiento del cuerpo permanece constante. Una vez que ustedes lo han escrito en forma directa, pueden saber cuál es sí, cuál es la condición suficiente, que es lo que está detrás del sí, y cuál es la condición necesaria, que es lo que está después del entonces. ¿Cuál es la condición suficiente? Que la fuerza total que actúe sobre un cuerpo sea nula. ¿Para qué? Para que la cantidad de movimiento del cuerpo permanezca constante. ¿Y cuál es la condición necesaria? Lo que está después del entonces. Que la cantidad de movimiento del cuerpo permanezca constante. ¿Para qué? Para decir que la fuerza total que actúa sobre el cuerpo es nula. ¿Se entiende? Profe, ¿y eso solamente se puede decir cuando los dos son verdaderos o cómo es? Cuando el condicional es verdadero. Y solamente se da en el condicional. No se da en ningún otro conectivo. Condición necesaria y suficiente solamente en el condicional. ¿Y eso se pide en los parciales? Sí, se pide. ¿Y saben cómo se les pide en los parciales? Se les pide, por ejemplo, escriban, la próxima clase vamos a ver, supongamos, vamos a ver condicionales asociados. El condicional directo, recíproco, contrario, recíproco, y ahí les voy a mostrar cómo se piden los parciales. Ustedes tienen que saber cuál es la condición suficiente y cuál es la condición necesaria, porque, por ejemplo, les pueden pedir un ejercicio como el D. Es suficiente que la suma de los ángulos interiores de un polígono sea 180 para que sea un triángulo, Ahí ustedes no saben qué es. Si es una conjunción, una disyunción, tienen que saber muy bien que condición suficiente y necesaria se da solamente en el condicional. Y tienen que saber muy bien que después de suficiente va el sí. Entonces, ¿cómo traduzco ese es suficiente? Porque a mí no me están diciendo sí entonces. A mí me están diciendo es suficiente, me están dando la Si la suma de los ángulos. Entonces es, si la suma de los ángulos interiores de un polígono es 180 grados, entonces el polígono es un triángulo. Así lo tengo que convertir yo en forma directa. Una pregunta, profe, ¿es necesario escribirlo de esa forma o lo podemos tener en mente, digamos? Siempre escríbanlo en forma directa. Porque Gracias, ya voy profe. a tener la próxima clase y yo les voy a mostrar ejercicios que se suelen dar y siempre conviene llevarlo a la forma directa. Fíjense en el C. Solo si Mariana asiste a clase comprenderá todos los temas. Cuando ustedes ven el solo sí, ya dicen sí, solo sí, incondicional. Y no, solo sí va siempre reemplazándole entonces. O sea que, ¿cómo sería? Aquí lo debo tener hecho. El condicional en la forma directa. Si Mariana comprende los temas, entonces asiste a clase. Ese solo sí ha pasado a ser la parte de atrás, la condición necesaria. O sea que el solo sí viene a ser como el entonces del sí entonces de del condicional. Son distintas formas en que se puede presentar el condicional
y es importante que ustedes tengan claro todas las maneras en que se puede presentar. Recién se han dado cuenta de que estaba dado vuelta. Cuando yo les he mostrado, uno de ustedes se ha dado cuenta, cuando les he puesto la cantidad de movimientos, sí, la fuerza total que actúa, se han dado cuenta ahí que ya el sí estaba atrás, porque ya hemos hecho un ejercicio parecido. Esto, vuelvan a ver, nosotros cuando terminemos de dar la clase, yo les voy a subir este PowerPoint a la plataforma para que ustedes lo tengan con los ejercicios resueltos y puedan ver. Aquí, condicional en la forma directa es, fíjense en cómo era el condicional. Solo si Mariana asiste a clase, comprenderá todos los temas. Si Mariana comprende los temas, entonces asiste a clase. Profe, sí. Perdón que le interrumpa, yo soy uno de los chicos que tiene que ir también a las clases de sistema de representación. Sí, ya cortamos. Bueno, hasta aquí han entendido. Sí, profe. Perfecto. Bueno, Sí, profe. nos queda, a ver, les digo que nos queda muy poquito de la unidad, que es condicionales asociados, es decir, lógicas, condicionales asociados y cuantificadores. O sea, nos queda muy poquito para la próxima clase de esta unidad y vamos a comenzar con la unidad número 2, que es la que más les cuesta, así nos detenemos un poquito en esa, que es la que más siempre les cuesta a ustedes complejos. Se les complica la vida con los complejos. Bueno.